Bien, pues bienvenidos. Buenas tardes, noches. Ahora acá desde la Ciudad de México, capital de la República. Un tiempo lluvioso. Por ahí nos agarró una tormenta. Crispín López, un gran amigo y un gran hermano que también lleva la enseñanza, igual que algunos desde niños que nos desarrollamos en templos, en recintos, que ahora le llamamos en rutina. Escalón necesario para llegar al conocimiento de esto que estamos tratando de asimilar, de practicar y de entender. Gracias por este conducto le doy. Antes de iniciar con el tema correspondiente hoy, que es la segunda parte sobre la soberbia, que en enseñanzas el Padre nos deja, que es muy abundante, pero tratamos de resumirlo lo más que podemos en una labor que se hace extenuantemente, pero con mucho amor, e ir clasificando los fragmentos de diferentes tomos. Me gustaría poner al habla, con el permiso de todos los presentes y de los que van a escuchar a Ángel, porque hubo un cambio en el lugar, eh, cuestiones de causa mayor, de involuntarias por parte de él que organiza y nosotros que lo apoyamos. Y bueno, pues adelante Ángel, te cedo el micrófono para que eh, reubiques en el lugar a las personas y lances la invitación para el sábado próximo, que ya estamos aquí pasado mañana. Adelante, cierro mi micrófono y te dejo la línea. Adelante. Gracias, José Manuel. Como lo dices, hubo un cambio en la sede donde se va a efectuar esta 37ª reunión nacional de espiritualistas. Sigue siendo en Tepoztlán, Morelos, eh, por los medios de comunicación, por WhatsApp, por diferentes medios se ha dado aviso de este cambio y para los que lleguen al sitio porque no se enteraron, hay un cartelón ubicando el nuevo lugar. Para los que nos están oyendo, que dudo mucho que no se hayan todavía inscrito, pues lo damos a conocer. Va a ser en el restaurante, en un precioso jardín del restaurante Caminemos Juntos, que está frente a la cancha de fútbol del barrio de San José, en la salida hacia Yautepec, a 600 metros aproximadamente del centro de Tepoztlán, Morelos. Es un lugar muy bonito, precioso, es donde fue la reunión eh, de hace un año y que amablemente Dios nos abrió las puertas para que ahí se volviera a hacer. Así es que con estos datos fácilmente pueden llegar, los esperamos a los que no se hayan inscrito, hacemos la invitación, que lo hagan de preferencia hoy o mañana y va a ser una linda reunión donde bastantes hermanos ya se han inscrito, no tantos como los que queríamos, pero sí he tenido sorpresas de que muchos que han oído esta invitación por las redes de comunicación han acudido al llamado. Así es que los que estamos en contacto, pues ojalá que se animen todavía, que hagan un esfuerzo y que podamos contar con su presencia. Bendiciones para todos. Bien, pues muchísimas gracias por la corrección, Ángel. Cabe señalar, en, en complemento a la información que da Ángel, que después del enlace publicado el mismo en el grupo de Vida Verdadera en WhatsApp, en los grupos ya de Facebook, que es el que tiene Margarita Vamos por Más, el de un servidor, Enseñanzas Crísticas y el donde publicamos los demás como el Espíritu de Verdad habla de nuestro amigo y hermano Rafael Pérez Girot. Por ahí le enviamos también a Gerardo Naya información.
Vamos a publicarlo después el lugar nuevamente, la sede actual y el programa. Pues bien, vamos a empezar con la segunda parte del tema que nos ocupa esta semana. Y la primera parte eh, se lanzó un archivo sobre los fragmentos que contenían y que contienen esta enseñanza. Pero antes de hoy se va a entregar la segunda parte. No lo publiqué por cuestiones técnicas de falta de wifi, ya que venía viajando por carretera a encontrarme aquí con Margarita, que amable y amorosamente me recibe cada que vamos a Tepoztlán. Igual Ángel, todos ustedes son grandes personas, muy hospitalarios, una gran espiritualidad muy grande. Bueno, vamos a iniciar la plegaria. Padre, tú que eres el creador de todo, lo visible, invisible, damos gracias por permitirnos, dentro de nuestro albedrío, nuestro tiempo, dentro de nuestra existencia, brindar un poco de esfuerzo para compartir tus enseñanzas a nuestros hermanos, a los que sedientos y hambrientos como nosotros lo estamos de la enseñanza, a los que estamos ciegos, paralíticos o sordos para la misma, pues nos ofreces la oportunidad por medio de ella de un gran despertar espiritual, ya que hemos descuidado esa parte tan importante de nuestra existencia, ya que es la que nos brinda la oportunidad de seguir siendo eternos, de limpiar, de purificarnos, conscientes de por qué estamos, hacia dónde debemos de dirigirnos y de dónde hemos venido. Te agradecemos tanto darnos luz y conocimiento que nos lleva a la sabiduría sobre este legado que nos has dejado para esta era, para estas generaciones que vivimos y que estuvieron antes desde 1866 y que hasta 1950 aquellos que estuvieron cumplieron su misión en esa etapa y que ahora nosotros, como postreros a ellos, hemos llegado a difundir las mismas, pero principalmente a practicarlas. Por eso la perseverancia de aquellos hermanos que se afanan de buena manera, con mucho amor, de compartirla en vivo también, en reuniones. También les agradecemos y les bendecimos, igual como nos bendices tú a nosotros. Hoy, con todo respeto, con mucho amor y con mucho cariño, en la preparación posible de nuestro espíritu, vamos a compartir la segunda parte de ese tema tan hermoso que nos dejaste sobre la soberbia. Vamos a pedirte, Padre, que por los presentes alcance los ausentes, que tanto encarnados como desencarnados tomemos luz para poder regenerarnos, restituir todo lo que le hemos hecho a nuestro espíritu, al planeta, a nuestros hermanos, que son parte tan importante de ti porque tú eres el creador y el dueño de todo. Oremos, hermanos, un minuto para poder elevarnos, concentrarnos y conectarnos en mente, sentimiento y pensamiento para escuchar lo que nos tiene que entregar. Oremos, por favor. Así que sea.
El domingo próximo pasado se entregó la primera parte de este tema que en enseñanzas estamos compartiendo. Y como preámbulo voy a citar uno de los últimos fragmentos que se entregaron el domingo. ¿Qué nos dice el Padre como Divino Maestro para esta era en práctica y en evolución? ¿Y cómo nos encuentra? Nos dice, ahora que he vuelto a los hombres, ¿qué es lo que encuentro? La mentira y el egoísmo han sustituido a la verdad y a la caridad, la soberbia y la vanidad en vez de la mansedumbre y la humildad, la idolatría, el fanatismo y la ignorancia en vez de luz, de elevación y la espiritualidad, anteponiéndola por el lucro y la profanación, donde sólo debe de existir el celo y la rectitud, el odio y la guerra desatada entre hermanos han sustituido a la fraternidad, a la paz y al amor. En este segundo tema, hermanos y amigos, nos dice el por qué y nos revela, en el cuerpo de cada uno de vosotros he puesto un átomo de luz que es parte de mi espíritu y todas esas partículas tienen que volver cuando el tiempo sea llegado a mi seno divino. Los espíritus que han encarnado en el resto de la humanidad son iguales a los vuestros, y en ellos hay seres que también me buscan. También ellos se saben elevar hacia mí para interrogarme. Otros me buscan para preguntarme el porqué de la conmoción que sufre la humanidad. Y me dicen, me preguntan, Padre, ¿por qué no nos escucháis? ¿Por qué no sentimos tu fuerza para no debilitar? ¿Acaso no somos tus hijos? Así me claman los espíritus, mas ellos no saben que se encuentran purificando, no saben que están viviendo la tercera era, el tercer tiempo, no saben que están en el tiempo de la resurrección para los encarnados y desencarnados. Los hombres se han engrandecido con lo que pertenece a este mundo, se han llenado de soberbia y no han dejado que sus espíritus se eleven hacia mí. Os he hablado de conocimientos, os he hablado de confianza, para que os coloquéis en el término justo, que es el que os enseña vuestra conciencia. Porque si bien no debéis creeros inferiores, confundiendo la humildad con la falta de confianza en vosotros mismos, tampoco debéis creeros superiores a nadie, porque la vanidad, el orgullo y la soberbia no son propios de los espíritus de luz, sino de espíritus que han deslumbrado, que se han deslumbrado ante la luz de mi espíritu. Vosotros libraos de la soberbia y dejad que florezca la humildad y la sencillez, para que podáis aceptar todas las pruebas que han de venir. Comprended que es necesario que paséis por ese crisol para que recobréis vuestra limpidez. Hoy, que tenéis una lección más y sabéis que no estáis ya en la niñez ni en la adolescencia espiritual, sino que tenéis ya la madurez, podréis comprender mis palabras de otros tiempos y la que en este os doy.
Mi justicia ha llegado, humanidad. Viene a humillar, pero a la soberbia del hombre, para hacerle comprender cuán pequeño es en su maldad y en su materialismo. Todos los reinados levantados por los hombres sobre cimientos de soberbia y de orgullo han caído, porque sus bases en apariencia sólidas eran falsas y no pudieron resistir mi justicia. Yo detendré la ambición de los hombres. La destrucción tendrá un límite. Y después del día de que os he y han hablado los profetas, en que la soberbia humana será abatida, yo concederé a cada criatura la paz según sus méritos, y una nueva aurora brillará para este mundo. ¿Quién puede penetrar en mis juicios, en mis altos juicios? ¿Quién osará destruir lo que yo he formado dentro de vosotros? El espíritu es intocable. Si destruyen el cuerpo, quedará el espíritu cuya esencia es inmortal, y la conciencia como una ley seguirá guiando los pasos de éste hasta que llegue a mí. Dejaré que los hombres continúen en su soberbia y se vanaglorien en su materialismo, que por un tiempo más continúen en su falta de caridad, para que vean hasta dónde los van a llevar sus pasiones. Mientras yo me haré sentir en el corazón de todo aquel que se halle preparado y que se encuentre esperando. ¿Qué significa la fuerza de los hombres ante mi poder? ¿Qué podrá la oposición de los pueblos materialistas contra la fuerza infinita de la espiritualidad? Nada. Yo he permitido que el hombre vaya hasta el límite de sus ambiciones y hasta la cumbre de su soberbia para que compruebe que el don de libre albedrío de que fue donado por su padre fue una verdad. Mas allí, llegando al límite, abrirá los ojos a la luz y el amor para inclinarse ante mi presencia, rendido ante el único poder absoluto y la única sabiduría universal, que es la de vuestro Dios. Antes, antes, cuando vuestra vida estaba dormida, antes, cuando vuestra vida estaba dominada por las pasiones, vuestro espíritu sentíase encadenado y oprimido. Ahora estáis aprendiendo a dominar esas pasiones, porque en el corazón de mis discípulos no tiene cabida la soberbia, ni el egoísmo, ni el odio. Vuestro espíritu comienza ya a dirigir los actos. Vuestro espíritu empieza a controlar y a dirigir los pensamientos y todos los pasos de vuestra vida. Y esa sujeción es como una expiación voluntaria a la que os sometéis para purgar las faltas cometidas. Veréis convertirse a mi enseñanza los grandes príncipes y dejar su reinado, su poder temporal para alcanzar al del espíritu, aquel que no se acaba jamás. Así veréis derrumbarse iglesias que antes lucieron fuertes en su soberbia y vanidad, para seguir mi huella de humildad. Los hambrientos buscarán con avidez hasta en la última de mis palabras al Espíritu de verdad, al Consolador, al Maestro que regresa triunfante para restablecer su reinado en el espíritu de los hombres. Más, más en este tiempo surge de nuevo la confusión y los hombres llenos de soberbia en su falsa grandeza tratan de desterrar del corazón humano
el nombre de Jesús y su doctrina. He ahí la tiniebla. Mientras el Padre, en cumplimiento a la profecía de Joel, abre una nueva era y derrama su espíritu en toda carne, y en todo espíritu se deja escuchar, se hace sentir y se deja contemplar, manifestándose en muchas formas. Todo esto habrá de surgir en los hombres cuando el hambre y la sed les hayan llevado hasta los límites de su resistencia, cuando abatida su soberbia se confiesen arrepentidos delante de su Señor, cuando desciendan de sus tronos y de sus sitiales, donde han tratado de ignorarme, desde donde me han juzgado y negado, para que arrepentidos de sus errores vuelvan sus ojos hacia mí y me hablen como hijos a un Padre que les ha estado esperando por siglos y siglos para colmarlos de su amor. Si os hablo del dolor, es porque a él os hacéis acreedores, al que habéis ido acumulando y que se desbordará llegando la hora. Yo nunca ofrecería semejante cáliz a mis hijos, pero en mi justicia sí puedo permitir que recojáis el fruto de vuestra maldad, de vuestra soberbia e insensatez, para que volváis arrepentido a mí. Desde entonces hasta ahora, cuántas lecciones le he dado a la humanidad, cuántas revelaciones le han confiado mi amor. Sin embargo, cuando estos hombres debieran haber alcanzado la cumbre de la comprensión y cuando su culto debiera ser perfecto, es cuando su ciencia egoísta, soberbia e inhumana se ha levantado para negarme, y cuando los cultos que existen viven en el letargo de la rutina y de las tradiciones. Ese poder, el poder material, quedará aniquilado, la ciencia confundida, la soberbia humillada y las pasiones retenidas. Entonces yo vendré en su auxilio y les daré la paz, porque ya su soberbia la habrá hecho beber mucho el cáliz de amargura. Les haré penetrar en paz y en meditación, para que ya dentro de una vida nueva sepan descubrir el valor de lo espiritual y aplicarlo a sus obras. Les haré comprender que la vida es semejante a una lira, cuyas cuerdas representan el amor, la espiritualidad y la ciencia. Pero ellos, desarmonizando, no supieron tocar la dulce nota del amor, que es la nota sublime de la espiritualidad. Vosotros, vosotros libraos de la soberbia y dejad que florezca la humildad y la sencillez, para que podáis aceptar todas las pruebas que han de venir. Comprended que es necesario que paséis por ese crisol para que recobréis vuestra limpidez. Hoy, que tenéis una lección más y sabéis que no estáis ya en la niñez ni en la adolescencia espiritual, sino que tenéis la madurez, podréis comprender mis palabras de otros tiempos y la que en este os doy. Os he hablado de conocimientos, os he hablado de confianza, para que coloquéis, para que os coloquéis en el término justo, que es el que os enseña nuevamente vuestra conciencia. Hay de los que en su necedad o en su soberbia retarden el día de su arrepentimiento, porque si en lugar de trigo van sembrando abrojos, ¿cuál será su cosecha?
os digo nuevamente que veléis y que oréis para que en este tiempo no haya uno que en la hora decisiva caiga en tentaciones. Mas si alguien se levantase en contra de mi voluntad, traicionando lo que yo he ordenado, e hiciere que los acontecimientos tomasen otro cauce, en verdad os digo que mi obra nada sufrirá, porque es divina. Pero aquellos que con su soberbia desconocieran mi voluntad, en el instante culminante sentirán en su ser el resultado de su ingratitud. Será mi divino espíritu el que extinga la soberbia de los hombres. Será mi sabiduría la que os descubra la verdad a quienes han vagado entre tinieblas. Será la luz del Espíritu Santo la que ilumine al espíritu de los hombres en sus ciencias y así los conduzca al sendero del perdón, del amor y de la justicia. Y se despide diciendo, mi paz sea entre vosotros. Amigos, hermanos, amigos, ¿por qué el Padre tan expresivo en estas enseñanzas nos hace ver a través de una explicación llena de justicia, pero también de amor, y nos pone el ejemplo de esas notas musicales que se desprenden de una lira, y al hablar de una lira son las 7 notas musicales que bien armonizadas se elevan himnos fabulosos que endulzan nuestros oídos materiales, pues su palabra es lo que nos viene a dar un poema de amor, y no porque nos hable de justicia, nos está hablando de crueldad, ni nos está hablando de venganza, mucho menos de castigo. Él aquí nos dice que nosotros por acción de nuestro libre albedrío nos ha dejado que lleguemos hasta guerras mundiales como las pasadas, que en ese tiempo estaba dando su palabra, para que se sintiera el dolor provocado por nosotros mismos. Y fueron acontecimientos tan grandes y crueles, originados por la soberbia, el orgullo y la vanidad del mismo hombre que encumbrado lideraba en aquellos tiempos al mundo. Pues ellos van a llegar a la humildad, van a llegar a la espiritualidad, lo asegura el Padre, pero a través del dolor. A nosotros nos pide que en entendimiento, en luz de esta enseñanza, no abracemos ese sentimiento. ¿Cómo? Velando y orando. Y cuando nos dice velad, es velad por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras sensaciones que nos da el cuerpo, porque eso, si no lo hacemos, desbordamos nuestras pasiones y empezamos a crear esto de lo que nos está advirtiendo y dando conocimiento el Padre. En nosotros está manejar nuestro albedrío por la voluntad, gran potencia, inquebrantable, de una buena voluntad dirigida hacia el amor, hacia la caridad, hacia los dones, hacia las virtudes. Esas sí son parte del Padre, son una realidad perenne, eterna. Ahí es donde empezamos ya a sentir el divino Espíritu del Padre, porque empezamos a despertar nuestras fibras y nuestros sentidos espirituales y empezamos a controlar los sentidos materiales que nos han desbordado. Él lo comprendió porque cuando fuimos niños espiritualmente, la carne nos dominó, en la adolescencia también, pero ahorita ya estamos maduros para entender todo esto. Han sido 3 eras, 6 etapas de reencarnación. Eso lo veníamos hablando, Crispín y yo.
en el camino. Entonces, cuando dice, ay de los hombres que en su necedad o en su soberbia retarden el día de su arrepentimiento, no, no es porque nos esté amenazando, ni porque nos esté diciendo que nos va a castigar. Él deja que suceda todo lo que querramos. Decía mi hermano Crispín, todo está permitido, mas no todo está autorizado. Las leyes espirituales rigen y tienen que regir las acciones del espíritu encarnado y fuera de la carne también. Y esas leyes espirituales que hemos estudiado se emanan de esa ley única que es la ley de amor. Entonces, él dice, ay de los que en su necedad, en su soberbia, retarden el día de su arrepentimiento. El arrepentimiento es una facultad tan grande que nos dio el Padre para regenerarnos, para restituir lo que hemos hecho mal, principalmente nuestro espíritu, para presentar esas vestiduras blancas cuando lleguemos a Él, en espíritu y en alma, el alma blanquecina, que la manchamos con tanto sentimiento adverso a la virtud que creamos nosotros como la soberbia. Ahí es sentir el espíritu, ahí es caminar, velando y orando. Y quiero reiterar que la oración para mí en mis conceptos es una vida perpetua de buenas obras, de práctica de la virtud, para que cuando llegue la petición, la intercesión, se conceda, porque no podemos orar si no hay obras ni méritos para que toquemos el arcano del Padre y regrese convertida en paz, en salud, en armonía. Vosotros, dice, libraos de la soberbia, dejad que florezca la humildad y la sencillez. Nos dice, no confundas la humildad con la tibieza o la timidez de no ejercer una voluntad inquebrantable y por eso sentirse flacos, no humildes, ¿no? La humildad se debe de ejercer, pero con una voluntad inquebrantable hacia el bien. Por eso dice, deja que florezca la humildad, para que puedas aceptar todas las pruebas que han de venir. La estamos viviendo porque estamos todos siendo probados, son tiempos de juicio, tiempos de restitución, tiempos de regeneración, tiempos de sabiduría, porque se está manifestando la sabiduría que nos va a perfeccionar. Y el Padre dice que es necesario pasar por estas pruebas porque es un crisol. Es lo que hace el crisol con el oro o con las piedras preciosas. Las pule, les da forma, los pone hermosos. O las pruebas nos dan la oportunidad de practicar lo que nos está enseñando, la espiritualidad. Dice, hoy tienes una lección y sabes que no estás en la niñez, sabes que no estás en la adolescencia, sabes que estás en la madurez, porque comprendes mis palabras y las que en otros tiempos te di. No podemos llamarnos ingenuos, no podemos llamarnos párvulos ya, porque debemos de aspirar a tratar de ser discípulos de esta enseñanza. Por eso estamos aquí. Y bueno, pues ya para culminar, quisiera cerrar con el último fragmento donde dice Padre, el Padre, será mi divino espíritu el que extinga la soberbia de los hombres. Será mi sabiduría la que os descubra la verdad a quienes han vagado entre tinieblas.
Si no nos esforzamos por el estudio y la práctica el estudio nos da el conocimiento y la práctica la comprobación de que la espiritualidad existe, de que podemos transmutar el dolor en amor, de que podemos regenerarnos y arrepentirnos. Eso es la sabiduría, nos está abriendo los ojos, el entendimiento del espíritu, porque siempre hemos vagado entre tinieblas. Esa es la luz del Espíritu Santo. Cuando empecemos a practicar y a sentir eso es porque la luz del Espíritu Santo ya nos está iluminando. Y aún ofrece, dice, yo iluminaré a los hombres en sus ciencias para que las conduzca por el sendero del perdón, del amor y la justicia. Así que perdonemos, seamos amorosos y tratemos de ser justos en la medida de que dominemos las flaquezas de este materialismo exacerbante que nos tiene todavía en boga en el dolor. Y muchas gracias por escuchar esto. Voy a mandarles este trabajo a medida de que me ponga a trabajar después de en archivo para quien lo desee imprimir y conservar. Muchas gracias y muchas bendiciones. Traemos pila baja, por ahí no traigo cargador, así que tratemos de ser breves en nuestras exposiciones y vamos al segundo bloque de nuestro enlace que es la participación general sobre este TED en análisis, en complemento o en discernimiento de lo que acabamos y escuchamos en esta semana. Adelante, por favor. Por ahí ya tiene la mano levantada Víctor Eduardo allá en Irapuato. Adelante, Víctor. Cierro mi micrófono. Adelante, por favor. Buenas noches a todos nuevamente. La vez pasada, el domingo, por ahí, por escrito, te hice una mención de una pregunta. Se mencionan tres conceptos. El principal, pues la soberbia, que estamos tratando el tema. El otro concepto que se menciona también es la vanidad y el orgullo. Por ahí decía yo, ¿cuál es el concepto, la definición de lo que es soberbia? Por ahí encontré unas definiciones y también en la Biblia. Uno de ellos me dice así, dice, la soberbia es el deseo por ser más importante o atractivo que a los demás, fallando en halagar a los otros. Y otra, también dice así, en la soberbia, es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Y ahí se menciona también lo que es la vanidad. Dice, depositar la confianza en forma excluyente en las cosas mundanas, lo que hace que el hombre no necesite a Dios. Y hay otro concepto que se maneja ahí también que dice que es el orgullo. Dice, exceso de estimación propia que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Ahí en la Biblia encontré esos conceptos y también encontré un concepto que dice Jesús, dijo, cuando también a tus siervos de pecados de soberbia que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transformación. Eso es lo que yo investigué de estos conceptos, José Manuel, y pues los pongo a disposición para que los podamos analizar un poquito más amplio. Es todo lo que puedo yo manifestar. Muchas gracias, Víctor. Gran comprendimiento que existe dentro del trigo que hay en las escrituras anteriores y dentro de la intelectualidad del hombre a través de los diccionarios. Qué gran razón tiene nuestro Padre que no estamos en pañales, ya estamos maduros, que lo entendemos y hasta dentro de lo coloquial o de lo intelectual se manifiesta conscientemente que sabemos qué es la soberbia. Muchas gracias y muchas bendiciones. Adelante, por favor, quien quiera participar, queda la línea abierta y la pizarra en espera de que levanten su mano. Adelante, por favor.
Bien, pues al parecer por ahí tenemos ya a Ángel y le voy a pedir a Margarita también que después de, si no hay quien se anticipe, nos entregue algo. Adelante, Ángel, por favor. Línea abierta para ti, gracias. Gracias, José Manuel. Ojalá que hoy en esta transmisión sí tengamos una buena liga, porque creo que el domingo pido disculpas, pero está muy mal el internet acá, estaba lloviendo y había muchas fallas. Es importante que entendamos lo que es la soberbia. Decíamos que lo define el directorio de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Y por qué lo cito? Porque nos habló en este tercer tiempo el Padre en nuestro idioma. Y nuestro idioma es ese, el español. Entonces lo define como el sentimiento de superioridad sobre lo demás. Esto coincide en lo que nos estaba diciendo nuestro hermano. Es una actitud también de arrogancia y menosprecio. Y bueno, en su palabra del tercer tiempo nos dice que la soberbia es el origen de muchos males y sufrimientos, que permitió que existiera esa fuerza, así le llama fuerza, solo para someternos a prueba y que por nosotros mismos pudiéramos exterminarla. ¿Cómo? Luchando contra ella, dominándola. Y también nos dice que para cada tentación, estas imperfecciones las nombra el Padre como a veces como tentaciones, alguna vez como pecados. Dice esta tentación, para toda tentación existe una virtud en nuestro espíritu para combatir ese mal. La soberbia es muy fácil que la entendamos. Hablamos muchas veces del ego, del yoísmo, primero yo ante los demás, primero lo que yo siento, lo que a mí me importa y paso sobre mis semejantes. Y repito, es importante saber qué es la soberbia. Es un sentimiento, pero es un sentimiento imperfecto. Es un sentimiento más carnal que tenemos que combatirlo con otro sentimiento virtuoso, que es la humildad, que es la mansedumbre, que es el amor. Y yo también me di a la tarea de extraer algunos textos del Tercer Testamento que nos hacen comprender un poquito más sobre la soberbia. Nos dice, haced de la humildad una de vuestras mejores aliadas para alcanzar la elevación, porque las puertas del cielo, que es el reino de la conciencia, se encuentran completamente cerradas para el soberbio. Nunca ha pasado por ellas, ni logrará pasar el soberbio. Pero cuando éste se torne en humilde, yo seré el primero en ensalzarle, y será mi caridad la que le abra las puertas de la eternidad. En su soberbia los hombres han querido someter a la misma naturaleza y a sus elementos, sin darse cuenta que ellos se tornarán en jueces para castigar el orgullo y la temeridad humana. Es lo que está sucediendo en estos momentos en que los elementos están desatados. El hombre desató los elementos en lugar de utilizarlos para provecho, para una mejoría en la vida de todos los humanos. Hemos hecho
mal uso de ellos. Los hemos destinado para la guerra y no nos damos cuenta, ¿no?, del mal que hacemos. En otro texto nos dice: mi justicia ha llegado, humanidad, viene a humillar la soberbia del hombre, para hacerle comprender cuán pequeño es en su maldad y en su materialismo. Sí, pueblo, vengo a batir al hombre en su falsa grandeza, para que llegue a ser grande en verdad, porque yo os quiero llenos de luz, de elevación, de bondad, de poder y sabiduría. O sea, no está, el soberbio no es grande, el humilde es el que verdaderamente es grande. Nos dice también: vosotros libraos de la soberbia y dejad que florezca la humildad y la sencillez, para que podáis aceptar todas las pruebas que han de venir. Y creo que lo dijiste ya: comprended que es necesario que paséis por ese crisol para que recobréis vuestra limpidez. Tenemos que vencer a esa imperfección que es la soberbia. Tenemos que pensar en los demás antes de que pensar en nosotros. Nos dice en otro texto que cuando nos olvidemos de nosotros mismos, de nuestros problemas, y empecemos por tratar de entender y de ayudar los problemas que pasan nuestros semejantes, empezaremos a ser discípulos de Él. El materialismo, el orgullo y la soberbia nos profetiza que serán abatidos y que vendrá la confusión entre los hombres. Es lo que está sucediendo en estos tiempos. Estamos en un tiempo de confusión. Y para eso vino precisamente en este tercer tiempo. Estaba tan descompuesto la vida humana, estábamos llegando o llegamos al tercer grado, dice, de perversidad entre los hombres, donde ya no se respetaban los hijos con los padres, donde ya no se respeta la vida humana, donde la moral está relajada, donde ya nos hemos separado de los principios y de la ley y las leyes de Dios, nos hemos distanciado de Él. El hombre se siente soberbio, se siente orgulloso de sí mismo. Nos pregunta el Padre: ¿de qué estás orgulloso? ¿Qué llamas? ¿O qué te llena de orgullo si todavía el hombre y esta humanidad se siguen matando los unos con los otros? En otro de los textos nos dice: será mi divino espíritu el que extinga la soberbia de los hombres, será mi sabiduría la que os descubra la verdad. O sea, tenemos cómo poder abatir la soberbia. Ya lo decías tú, con el estudio, con el trabajo, con tratar de superarnos, con tratar de ser mejores, estudiar y comprender esta palabra que es guía para toda la humanidad, pero para llevarla a cabo, no nada más para almacenarla, no nada más para conocerla, no nada más para deleitarnos con esta palabra divina, sino para llevarla a la práctica. Y nos profetiza también que pasarán generaciones y más generaciones, y la soberbia de los hombres desatará las tempestades y diluvios, pestes y plagas, y el ay de la humanidad conmoverá los espacios.
Mas después de todo ello, los nuevos moradores comenzarán una vida de reflexión y de espiritualidad. Y ahí lo que nos espera o nos profetiza, pero estas profecías son alertas, es para que despertemos, para que esto no suceda, para que no venga otra guerra mundial que cobre más víctimas, para que no tenga que ser el dolor lo que nos mueva a reflexionar y a ser mejores, a vivir como Él quiere, en el amor, en la comprensión, en la ayuda. Tenemos algo que es importante, tenemos una conciencia que no le hacemos caso y ella nos puede ayudar muchísimo. Dice, para finalizar, ante el altar de la conciencia se derrumbará la soberbia humana, dejando a los hombres de considerarse superiores por sus razas. Entonces vendrán las renunciaciones, vendrá la restitución y finalmente la paz, como fruto legítimo del amor y la humildad, de la fe y la buena voluntad. Si esto último lo leemos en forma diferente, ¿cómo podemos abatir la soberbia y evitarnos una restitución dolorosa para que podamos vivir en paz, pues con amor, con humildad, con fe y con buena voluntad? Esto es lo que tengo para compartir con ustedes, hermanos, y gracias por el favor y la oportunidad que me dan de expresar. Muchas gracias, Ángel, por tu participación. Ante el altar de la conciencia se abatirá la soberbia, y la conciencia, nos dice el Padre, que es la parte divina que traemos. Entonces estamos desconectados de lo divino porque no escuchamos la conciencia. Para eso necesitamos meditar y orar. Y ya sabemos lo que es eso. Adelante, Margarita, por favor. Línea abierta para ti. Sí, hermanos, yo no tengo el tema, quiero decirles que no tengo el tema, pero encuentro ahorita aquí buscando en el libro de Humanidad, ahorita pues ya lo que habló Ángel, lo que se leyó, pues nos damos cuenta de que así como analizamos, yo pienso que un paso importante es tener el anhelo de querer aprender esta espiritualidad que el Padre vino a entregarnos. Eso ya es un gran paso, porque si cuando siempre analizamos que Dios nos entregó todo desde un principio, nos dio sus potencias, sus virtudes, sus dones, siempre lo estamos analizando como espiritualistas que tratamos de ser, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Dios nos dio todo desde un principio, pero así como nos dio todo, nos proporcionó una materia para que fuera el báculo del espíritu, porque así lo menciona. La materia es el báculo del espíritu con el cual venía el espíritu a tomar esta materia y venir a aprender, empezar su propia evolución. Entonces nos damos cuenta que ahorita que se está analizando la soberbia, podemos analizar que la soberbia es uno de los pecados capitales más grandes que nos causa atraso, pero al analizar nos damos cuenta que todos los 7 pecados capitales están enlazados y uno nos lleva a otro y otro nos va llevando a otro.
Entonces yo ahorita lo que encuentro es que tratemos de profundizar cuál es esa fuerza tan grande, esa lucha que hay entre el espíritu y la materia, porque precisamente todos estamos en esa lucha, todos absolutamente, y principalmente con lo que se está viendo, con el mundo que estamos viviendo. Entonces creo yo que es muy atinado que analicemos estos 7 pecados capitales, porque de estos 7 pecados capitales todos tenemos un poco, ¿eh? Todos tenemos. Entonces, aquí encuentro esto que nos viene a abrir lo que ahorita Ángel y José Manuel y el tema nos lleva. Dice, mientras los pueblos, cuando los pueblos, fíjense, cuando los pueblos tuvieron por ideal el trabajo, la lucha y el progreso, supieron de la abundancia, del esplendor y del bienestar. Cuando el orgullo les hizo sentirse superiores, cuando su ideal de elevación fue cambiado por la ambición insaciable de desearlo todo para sí, sin darse cuenta y sin quererlo comenzaron a destruir paso a paso cuanto habían construido, acabando por hundirse en un abismo. En este párrafo, lo más importante que encuentro es que nos habla de ideales. Aquí 2 veces nos menciona cuando los pueblos tuvieron por ideal el trabajo, cuando el ideal de elevación fue cambiando por la ambición insaciable, caímos al abismo. Dice, de esas experiencias se encuentra llena la historia de la humanidad, por lo cual os digo que es justo que surja en el mundo un pueblo de grandes ideales, el cual, consciente siempre de sus buenas obras, no se envanezca de ellas. De esta manera no se detendrá su paso y el esplendor alcanzado hasta ahora, mañana lo verá superado y más tarde nuevamente en aumento. Aquí nos están hablando de lo que vamos viviendo todos en nuestra propia vida y que una cosa nos va llevando a otra. Por eso les decía yo, los pecados capitales están enlazados unos a otros, pero aquí nos dan una pauta muy importante, que surja un pueblo de grandes ideales. Y yo creo que si analizamos, el Padre viene a infundir en nosotros ideales más elevados, ideales de elevación espiritual. La doctrina gira en torno a ideales buenos, ideales de bondad, de amor, de caridad. Todo lo bueno viene el Padre a recordárnoslos porque hemos escuchado que todo nos los dio desde el principio, pero que nuestras maldades, nuestros egoísmos, esto fueron aniquilando todos esos ideales que están dentro de nosotros. Pero aquí nos viene a decir, la vanidad que ha sido flaqueza manifestada desde el primer hombre será combatida por medio de la espiritualidad. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Cuando hemos escuchado que nos dice en sus distintas cátedras, una sola puerta quedará abierta para la salvación del hombre, la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad tenemos que profundizarla, porque no es tener todos los libros, no es participar en cada reunión, no, es vivirla, es practicarla, es que sea nuestro pan de cada día. La espiritualidad es la armonía con todo lo que nos rodea, porque aquí nos lo dice, es la lucha,
que siempre ha existido entre el espíritu y la materia, pues mientras el espíritu tiende a lo eterno y elevado en busca de la esencia del Padre, la materia busca tan solo lo que le satisface y halaga, aun cuando sea en perjuicio del espíritu. Esta lucha que en cada humano se presenta es una fuerza originada en el mismo hombre por la influencia que nos da el mundo. Recibe, que del mundo recibe, porque lo que es material busca todo lo que se relaciona con su naturaleza. Si el espíritu logra dominar y encauzar esa fuerza, habrá armonizado en su propio ser sus dos naturalezas y alcanzará su progreso y elevación. Si por el contrario se deja dominar por la fuerza de la materia, entonces se verá inducido hacia el mal, será como una barca sin timón en medio de una tempestad. Hermanos, yo creo que coordinando y encontrando concordancia con la palabra del Padre, yo encuentro aquí estas dos puertas, vamos a decir, la espiritualidad, profundizar en todo lo que encierra la espiritualidad, porque el máximo ejemplo fue Jesús de Nazaret. Un camino muy difícil, pero si Él es el que nos está hablando ahora como maestro, pues creo que esa lucha la tenemos todos. Y creo que aun cuando más queremos acercarnos a conocer la palabra y más queremos luchar por acercarnos a ser mejores, aquí está lo que están hablando. Es una fuerza, pero si logramos que un equilibrio, yo creo que serán los primeros pasos ante esta infinita enseñanza que encierra conocernos a nosotros mismos. Es lo que puedo compartir, hermanos, y gracias por escuchar. Gracias a ti, Margarita. Bueno, vamos con Ramón García. El tiempo apremia porque la pila se está agotando. Bueno, adelante, Ramón, y después con Crispín. Gracias. Adelante. Sí, muy bien, mis hermanos. En el alto y bendito nombre del Señor, yo los saludo a todos. Pues sí, bueno, el Padre ahorita en estos tiempos es como cuando a Noé le dijo que construyera una barca para así de tajo, pues cortar toda la maldad y todo. Pues yo pienso que ahorita es lo mismo, pero diferente. Dice nuestro Padre aquí, dice, en los primeros años es inocente y conserva su pureza, permanece en contacto con la vida espiritual. Después empieza a conocer el pecado, mira de cerca el orgullo, la soberbia y la rebeldía de los hombres ante las leyes justas del Padre. Y la carne reacia, por naturaleza, empieza a contaminarse con el mal, caído con tentación, olvida la misión que trajo a la tierra y se levanta haciendo obras adversas a la ley de nuestro Padre. Dice pues que, entonces, dice, mujeres, sois vosotras las que con vuestra oración conserváis la poca paz en la tierra. Existe las que como fieles guardianes del hogar cuidáis de que no le falte el calor del amor. Así os unís a María para quebrantar la soberbia humana. Dice que el hijo no se inclina ante sus padres, la esposa se rebelía al esposo, los hermanos se desconocen, todos hacen actos que revelan pues soberbia y vanidad, todos se sienten superiores y nuestro Padre dice, yo sigo enseñando únicamente amor y paz a todos los hombres, dice, yo propongo al mundo la paz, pero la soberbia de las naciones, engrandecidas con su falso poder y su falso esplendor,
rechaza todo llamado de la conciencia para dejarse arrastrar solo por sus ambiciones y odios. Y siento yo que es lo mismo que le dijo a Noé que construyera una barca, pero en diferente ahorita, pues. Eso es todo, mis hermanos. Gracias por escucharme. Efectivamente, gracias, Ramón. Los diluvios ya no son de agua, sino de ideas y tergiversación de la enseñanza. Adelante, Crispín López. Adelante, Cris. Gracias por tu gentileza. Adelante, por favor. Línea abierta. Buenas noches. Esa vestidura blanca que el Padre nos dio, esas galas, esa desde que brotamos del Padre, nos las dio para cumplir su misión de hacer el bien, pero bueno, lo hemos transgiversado por nuestro libre albedrío. Entonces le hemos manchado, no solo con la soberbia, que al final esa mancha de soberbia caerá batido como con las obras buenas que uno haga en la vida misma. Uno mismo tiene que terminar con ello, porque el Padre está en cada uno de nosotros. Solamente practicar su doctrina. Así como la soberbia, la vanidad, el orgullo, la envidia y muchas más, que mancha a nuestra alma, esa vestidura que el Padre nos dio cuando brotamos del Padre mismo, que le hemos manchado con nuestros malos actos. Así como la soberbia, que es el origen de muchos males y sufrimientos entre las criaturas de Dios. Ahora tenemos que trabajar demasiado en ello, velando, llorando y practicando su doctrina para que la soberbia no se apodere de nuestro ser, de nuestro corazón. Nuestra soberbia cree tener esa fuerza, aunque las pruebas dicen todo lo contrario. Esa fuerza no es absoluta en la soberbia, no. Y su grandeza es falsa. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le hemos dado esa fuerza. Y su grandeza es falsa. Y eso se combate, esa soberbia, ¿cómo? Con la práctica del bien en la vida misma, con la práctica de su doctrina. Para eso Dios nos está dando esta hermosa sabiduría. El que desobedece la ley del Padre es soberbio, porque no se ama a sí mismo, y mucho menos a nuestro Padre. No hay que creerse superiores a nadie, todos somos iguales, tenemos las mismas virtudes y tenemos los mismos dones. Nadie es más ni nadie es menos, porque la vanidad, el orgullo y la soberbia no son propias de nuestro espíritu de luz. Y luz quiere decir sabiduría, perfección de nuestro Padre. Y cuando se habla de esplendor, está en su misma palabra. Analicemos y meditemos para ver a nuestro Padre en todo su esplendor, practicando su ley y su doctrina. Así de simple lo dice nuestro Padre. Y el espíritu de nuestro Padre terminará con la soberbia del ser humano, pero nosotros tenemos que practicar esa doctrina, sino cómo. La sabiduría de nuestro Padre nos enseña la verdad. Ahí está plasmado en su tercera revelación. ¿Y quiénes están en tiniebla? ¿Y quienes estén con esa tiniebla de luz? Pues nuestro Padre los iluminará. ¿Por qué? Porque tienen un átomo, una chispa, o tienen un espíritu que ahí les va a dar esa sabiduría. Pero hay que hacerle caso a esa voz de la conciencia. Y no es una voz que te va a hablar, sino que tenemos que meditar y analizar su doctrina y sus lecciones que nos ha dado en esa tercera revelación para tener ese esplendor. Pero pues, hay que luchar con eso. ¿Cómo? Practicando su ley, analizando y estudiando y meditando su doctrina, sus lecciones que nos dejó en esta tercera revelación. En la misma ciencia está también nuestro Padre en cada uno, en el camino que tenemos que seguir todos, que es el camino del perdón, del amor y la justicia. Hay que practicar el perdón, el amor y la justicia. Así que la lucha está en nuestro interior, está en uno mismo. Luchar con nuestras
nuestros dragones en nuestro interior. Ahí está todo. Practicando su doctrina, nuestro Padre, así lo debemos de derrocar esos dragones, velando y llorando, perdonando y amando hasta a nuestro peor enemigo, practicando el amor, de amándonos los unos a los otros como nuestro Padre nos ama a todos. El reino de nuestro Padre está en nuestro propio corazón, está en cada ser porque tenemos esa chispa divina. ¿Y qué más les puedo decir si yo simplemente estoy aprendiendo de todos ustedes? Cedo el micrófono, gracias. Muchísimas gracias, Crispín, por tu discernimiento. Y bueno, pues sí, gran dragón hemos creado de 7 cabezas. Y dentro de esas, una de ellas es la soberbia. Gran dragón, grandes demonios, grandes enemigos que nosotros mismos creamos y nosotros mismos tenemos que abatir con esa puerta que el Padre abre y que nos comparte Margarita, que es la espiritualidad. Hermoso. Pues bien, vamos a la culminación ya de nuestro enlace, pero con el último bloque de si hay evidencias. Adelante, por favor. Adelante, queda la pizarra abierta. Adelante. Adelante, Carlitos. Línea abierta para ti. En el nombre de mi Padre, yo saludo a todos mis hermanos para de ella entregar esta evidencia que me fue permitida en estos momentos. Se puede ver una ciudad en semirruina, una calzada sumamente larga, esa, donde de orilla a orilla hay hermanos, niños, mujeres, hombres, en un estado muy lamentable, en un estado menesteroso. En esos momentos, el Divino Maestro, desde el inicio de esa calle calzada, empieza a caminar a lo largo de esa gran avenida. Él, en un manto beige, desgastado, y un hábito al igual, desgastado, pero él seguía caminando y sobre su rostro bendito se pegaba el aire que mecía su cabellera. Al ir caminando, todas esas personas, todos sus hermanos, intentaban tocarlo, pero no podían, pero se levantaban. Al ir caminando, al ir avanzando sobre esa gran avenida, la misma situación. Mucha gente en las orillas viéndolo pasar y queriéndolo tocar. A su vez, el cielo, que en un momento dado se veía un poco azul, se ve ensombrecido por un bloque inmenso de aviones que lo podemos identificar del bloque americano y que ensombrecía esa gran avenida donde iba caminando el Divino Maestro. Al seguir caminando, casi al final, se podía ver de esa calzada avenida un gran sol, el disco solar. Y a su vez, enfrente de ese disco solar, un águila real que extendía sus alas enfrente de esa gran avenida. Puedo interpretar, en mi poco entender, es el resultado precisamente del orgullo, de la soberbia del hombre. El que la humanidad, en un momento dado, nos veamos de ese modo, menesterosos y en la calle.
o la gran tragedia que pudiera ocasionar un evento de mayor magnitud bélico. Al igual, la vestimenta de nuestro Padre Divino, perdón, se ve así desgastada porque hemos hecho caso, o el hombre ha hecho caso omiso de su enseñanza, de sus llamados, de todo aquello que se ha hecho para que no sucedan ciertos acontecimientos y no caigamos, como se mencionó, en el abismo. Al igual, ese disco solar que se ve al final de esa gran avenida es la conciencia que Dios nos invita para poder lograr y llegar a abrir nuestra mente, expandir nuestro espíritu. El águila real es el símbolo de la libertad que nos da la espiritualidad. Ojalá haya mayor interpretación al respecto, y doy gracias a mi Padre por haberme permitido ver esto, y a ustedes, hermanos, por escucharme, y una disculpa por mi voz. Eso es todo por el momento. Gracias, hermanos. Gracias a ti, Carlos. No tienes por qué disculparte, sabemos que andas recuperándote tu garganta. Bien, adelante, si alguien más quiere entregar algo, adelante, por favor. Bien, pues vamos con Margarita a ver qué nos tiene para en ampliación de la evidencia. Carlitos, adelante, Marga. Línea abierta. José Manuel, bueno, sí, agregando a lo que nuestro hermano nos interpreta, en su evidencia se contempla en ruinas una ciudad, pero él hace hincapié de una calzada, de una amplia calzada, de vamos a decir, un camino, ¿no? Una calzada. Pero de orilla a orilla, él menciona a hombres, mujeres, niños. Yo escribí aquí humanidad tratando de generalizar la evidencia que él entrega, pero él las contempla menesterosos. Esta palabra me llama mucho la atención porque precisamente en el tema que voy a abordar habla de que Dios nos envió al mundo para ser príncipes y señores de este mundo, pero en el buen sentido espiritual. Y habla que no para que fuéramos víctimas o menesterosos. Y menesteroso se refiere a que siendo herederos de su grandeza, nuestra ignorancia de nosotros mismos es como si nada tuviéramos. Quizá me faltan palabras para poder dar la descripción perfecta que el Padre entrega de eso, de esta palabra menesterosos. Menesteroso es como un limosnero, como un harapiento, como un necesitado. Entonces, así abarca esta explicación, porque efectivamente Dios nos entregó todo para ser un príncipe y ahorita estamos convertidos en menesterosos por la ignorancia que tenemos de nosotros mismos. Cuando él va narrando que el divino maestro lo menciona la evidencia porque es el ejemplo a imitar, es el ejemplo vivo que pudimos, nuestro espíritu lo palpó
lo palpó. Pero en ese caminar, lo describe que esa humanidad menesterosa se mueve para tocarlo. Ahí nos damos cuenta que ahí nos está hablando de una frase que nos ha dicho: bienaventurados los que sin ver me creen. Él menciona 2 veces esta palabra tocarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta evidencia? Que la humanidad menesterosa únicamente lo busca a través de las formas, de lo tangible, lo que puede tocar con sus propias manos, pero estamos ahorita ya en otro tiempo. Por eso, en la misma evidencia, se contempla un cielo, pero que ese cielo está invadido, no sé qué palabra emplea el hermano, de grandes aviones. Aquí nos está hablando de todo lo que hemos logrado dentro de nuestra evolución material, nuestra evolución materializada, llegar a conocimientos muy elevados, muy grandes. Aquí hace mención del bloque americano, o sea, grandes conocimientos ha descubierto el hombre, pero el mayor conocimiento al que debemos nosotros encontrar es a nosotros mismos. Es la grandeza de lo que contempla cuando él habla de ese disco solar que viene a iluminar esa venida, viene a iluminar esa... Hay 2 palabras que ahora he encontrado. Cuando nos habla de sendero, es el camino que Dios nos preparó, ese camino recto. Cuando nos habla de caminos, son los que hemos hecho nosotros en nuestro libre albedrío. Por eso viene ese sol a iluminar esa avenida por donde pasó el maestro, por donde él caminó. Viene a iluminarnos el sendero del ejemplo que él nos dejó. Y cuando nuestro hermano contempla a esa águila real, viene a decirnos que es al espíritu al que tenemos estancado, es al espíritu que por siglos lo tenemos estancado dentro de nuestra materialidad, que es la única que nos rodea. Es lo que puedo compartir, hermanos. Infinitas gracias le doy al Padre Bien, Marga, por muchas permitirme. gracias. Sí, muchas gracias por tu aportación. Bueno, estamos al agotamiento de la pila. Adelante, Consuelo, por favor. Línea abierta para ti. Bendiciones, buenas noches para todos. Tengo una evidencia que compartir. No podía abrir el micrófono, disculpa. Una de las cosas que nuestro padre me permitió contemplar es de que estaba sentado él en un valle muy grande, pero debajo de un árbol y en una piedra grande, en el cual decía que ese valle representa cuando va evolucionando el espíritu, cuando lo ven verde y con árboles diversos, es cuando el espíritu va trascendiendo a través de los tiempos. Y cuando va en el desierto, dice que es la vida a través de los tiempos cuando no se quiere crecer espiritualmente. Quieren seguir siendo niños, pero no quieren seguir el camino de la evolución a través de la palabra, porque lo que hace falta es la práctica.
esa fue su palabra. Y en eso vi que traía una túnica blanca y luego atravesado un manto, pero cambiaba de color. Él lo traía verde, tinto, rojo y al final morado. Me llamó la atención porque nunca había visto el cambio de colores de esa manera y lo dejo a consideración la interpretación a nuestros hermanos y es lo que nuestro Padre me permitió contemplar. Bendiciones. Bien, pues muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que aportaron, todos los que participaron en este enlace. Nos vamos por cuestión de energía, nos vamos temprano hoy. Eh, pues vamos a hacer la plegaria. Nos escuchamos, nos vemos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana en Tepoztlán, Morelos, en la reunión 37 para espiritualistas y hombres de buena voluntad que organiza nuestro hermano Ángel. Muchas gracias por todo y pues nos pedimos con la plegaria de pedirle al Padre la paz del mundo por los enfermos, por los menesterosos, buena definición de la palabra, por todos y por todo, que nos siga bendiciendo, que nos dé luz, que nos permita eh, este tiempo de meditación que tenemos después de 1950 para ir estableciendo esa comunicación que el Padre nos brinda, nos da y pedimos también por todos los que viajen a la reunión, por todos los que estén en casa, por todos los que lo necesitamos tanto. Pues oremos, hermanos, en el minuto de silencio para despedirnos y nos vemos, nos escuchamos y nos damos un abrazo fraternos el sábado. Hasta siempre. Oremos.